Ya lo tenemos aquí con nosotros presencial, ha cruzado toda la ciudad para llegar aquí temprano a esta hora. Se agradece. Se agradece mucho la presencialidad. El abogado Francisco Cox está aquí con nosotros en Pauta Análisis. ¿Cómo le va, abogado? Muy bien, gracias a usted. ¿Qué Feliz tal? cumpleaños. Muchas No gracias, sabía que era Francisco. mi ¿Cómo cumpleaños. estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. A ver, si hay un tema, bueno, la verdad es que Francisco Cox tiene una experiencia muy larga y no solamente tiene que ver con este tema, pero como tu pasada por la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, en México, significó para ti también entrar no solo en esa investigación, sino que en cómo opera el narco, ¿no? En cómo Así es. opera el crimen organizado. Y las derivadas que esto va teniendo en los estados, en el cotidiano de las personas, en las comunidades. Y bueno, esto hemos hablado en varias otras ocasiones, Sí. Francisco Cox, pero probablemente hoy día, cuando hemos tenido un fin de semana con tanta conmoción y con al menos dos tipos de asesinatos que han sido masivos, lo de Lampa, lo de Quilicura, el llamado de una figura del Partido Socialista, como José Miguel Insulza, a un estado de sitio, pareciera ser que ya estamos hablando de una amenaza, de la presencia de un enemigo mayor. A ver, yo creo que a ver, es complejo, sin duda la situación es gravísima, pero también es preocupante la falta de racionalidad de pedir una medida como esa, porque yo me pregunto, de lo que ocurrió, ¿qué se hubiese evitado con un estado de excepción? Nada. En el fondo, Quilicura, si usted ve, porque en el fondo uno tendría que aplicar, ¿no es cierto?, racionalidad al momento de distribuir aún. Yo estoy totalmente en contra del ejército, de que intervenga el ejército, y por lo tanto podemos hablar de eso. Pero uno era destinado a ciertas zonas, de acuerdo a los índices de homicidio de esa zona. Quilicura no tiene un alto índice de homicidio. Claro, no era una comuna Tiene en un la que había 4.3. especialmente... Está bajo la tasa de homicidios por 100.000 habitantes de Chile. Chile tiene 6, Quilicura tiene 4.3. Entonces no se hubiese distribuido a Quilicura. Entonces hay que realmente pensar las medidas en función de que sean efectivas. Yo entiendo que hay elecciones y están todos un poco alterados y ¿no es cierto?, hay que hacer estridente y mostrarse más preocupado que nadie. Pero por favor, liderar es justamente ser racionales al momento de conducir, no emocionales. Entonces, las emociones para nosotros, para los ciudadanos, para las víctimas, para el resto. Las autoridades, uno espera que lideren con racionalidad. Ya, y ahí es donde tú dices claramente que el estado de sitio no es esa medida, y como bien argumenta, si hacemos el ejercicio de se hubiera evitado, porque eso es lo que uno piensa, Exacto. ¿cierto? Ya, pero vamos entonces a las medidas anunciadas ayer, Francisco, porque ocurren estas situaciones también. Por supuesto que hay que ser racionales y tomar medidas que sean efectivas y eficientes, pero también hay que dar señales políticas, ¿ya? Yo Y entiendo, que tienen sí. que ir de la mano, que no basta solo con la señal política, de que algo se está haciendo o algo distinto. Entonces, cuando se anuncian las 5 medidas de ayer, que hubo bastantes críticas de esto no hay ninguna diferencia, y me gustaría que tú las sometieras también a cuestionamientos, porque así a la rápida uno dice, ¿te acuerdas de alguna de las medidas? Y entonces, coordinación entre ambas policías, te voy a decir una. Y tú sí, pero eso no existía ya. No estaban tan coordinadas, hay que coordinarlas un poco más. O reforzamiento de la fiscalización o de la Fiscalía ECO. Pero, ¿sirven de algo estas medidas para haber evitado, haciendo el mismo ejercicio que tú haces con el estado de sitio? A ver, yo creo que lo que es interesante y sería, yo espero, ¿no es cierto?, que la policía, PDI, Carabinero, la inteligencia de este país, sepa o intuya qué pasó. Intuya. Es que te Es digo, que tiene que, o sea, a ver, Porque hasta ahora no sabemos, certeza no vamos a tener. En lo ninguno de de los dos Lampa, casos, ni en Lampa, o sea, en Quilicura No, se sabe un En poco más. Quilicura bien. sabe bastante más. Pero, a ver, y ahí es que lo que yo estoy diciendo Sí. es llamativo que esto haya explotado en un fin de semana, cuando venían bajando los índices de homicidio. O sea, habían bajado. Estábamos Claro. en 6.7 por 100.000 habitantes y ahora estábamos en 6 por 100.000 habitantes. Hay regiones, y eso es lo que yo creo que... Por eso yo digo que hay que tener una mirada fría y racional. Hay que ver, efectivamente, hay regiones donde nosotros estamos casi al doble de la tasa
nacional de homicidios por 100.000 norte, habitantes. que Antofagasta. En el norte, la propia región metropolitana, esas son como las dos centrales, donde los homicidios, por ejemplo, en Antofagasta es 17, creo que bajó a 15, en Santiago es 13. Ya, ¿y tú dices que algo pasó en estos días, crees tú? O sea, no sé, o sea, Como simplemente como que se cuando tú ves esto, o sea, lo que yo veo es esto es lamentablemente relativamente frecuente en países con altos niveles de crimen organizado. Y esto se produce o por una fiesta, puede ser así de frívolo, un cumpleaños, o el pelea ingreso territorial de alguien. O sea, un grupo está tratando de meterse, un grupo está tratando, en México le dicen calentarle la plaza al otro, es decir, justamente tú vas a Lampa, supongamos, esta es una tesis, Sí, no tengo información. Lampa es un centro que estaba controlado por X y por lo tanto estaba relativamente tranquilo, ¿ya? Y entonces un grupo quiere meterse y disputarle ese territorio. Entonces tú empiezas a matar gente y empiezas a calentarle la plaza, cosa que las autoridades tengan que ir a Lampa. Y por lo tanto Lampa se convierte en un foco de la autoridad y les desplazas y le quitas el territorio a quien lo controlaba. Y por lo tanto se quedan sin líderes, se quedan sin soldados y entra el otro grupo. Esa es la dinámica que generalmente se produce. Entonces, lo que sería interesante es justamente saber, insisto, yo no sé, pero qué fue lo que provocó que en un fin de semana se haya producido también pensé, porque tú muchas veces has dicho esto, ¿no? Como veamos bien cómo operan, sepamos, hagamos el mapa, en qué bandas están en la zona norte, porque en el caso mexicano, tú lo decías bien, Francisco Cox, uno sabe quiénes son los Zetas, cómo funcionan los de Sinaloa, es decir, y uno sabe en qué consiste su negocio. Claro. Porque entonces, al tenerlos mapeados, entonces aquí la pregunta es si los tenemos mapeados, si tenemos muy mapeados quiénes son, cómo operan, cómo se llaman estas bandas. Yo me acuerdo que después de una entrevista que tú me hiciste y yo hablé de que no sabíamos, al menos salió en la tercera, creo, como cuáles eran los grupos, como que la PDI y Carabineros se dijeron, no, sí sabemos. No, sí sabemos. No sé si me estaban contestando a mí, nunca tan pretencioso, pero como que pusieron, estos son los pulpos, los gallegos, los no sé cuántos. Pero lo que es interesante de analizar, y eso es el análisis que debiese hacer alguna autoridad, y por eso, me parece, contestando a tu pregunta, Constanza, es que lo de la ECO sí es relevante, es muy importante. Porque ha sido efectivo. Yo lo creo, lo que no es menor, no es nada menor que una de las personas ya esté detenida en lo de Quilicura. O sea, eso te habla de un sistema que está funcionando. Y por eso yo digo que, está bien, para nosotros la preocupación, la emocionalidad, pero la autoridad es la racionalidad. Y por lo tanto, las medidas anunciadas son útiles. Ahora, junto con eso, salen 500 carabineros el 9 de agosto, se gradúan y los vamos a dejar la gran mayoría acá en Santiago. Pregunta, ¿cuánto tiro de práctica tienen esos carabineros? ¿Cuánto conocimiento tienen esos carabineros? Para ¿Qué capacidad enfrentarse con tienen? el crimen organizado, estamos hablando. Exacto, pero además, o sea, lo que yo digo es que por eso a mí y esto yo soy bien repetitivo, yo no sé por qué me siguen invitando, porque más o menos digo las mismas cosas siempre. Porque nos parece relevante. Muchas gracias. No, pero te lo digo en serio, porque acá más que leyes, estado de sitio, es que tenemos, o sea, cómo capacitamos, cómo hacemos efectivo a esa gente. Un estado de sitio que ya no es solamente una presión de un sector político que es la derecha, sino que se plantea, lo planteó Claudio Rego en su minuto, no estado de sitio, pero militar, él lo ha planteado una figura como Tomás Bodanovich, José Miguel Insulza, la bancada del Partido Socialista. Quiere decir que a lo mejor también para la ciudadanía hay que darle una señal, hay que decirle, ¿sabe qué? Vamos a tomar el control de la ciudad y usted va a estar seguro en su casa. Quizás es emocional, pero quizás también es una necesaria señal que las autoridades tienen que darle a un país que lo que se repite insistentemente es: nosotros no estábamos acostumbrados, este no es el país en el que vivíamos, esto pasaba siempre fuera, muy lejos de nosotros, y esta realidad ya está acá. Entonces, también quizás tiene un sentido de mostrarle, claro, una señal, y de mostrarle también al crimen organizado que está desplegado, y decirle: señora, acá esto tiene un tope, o vamos a salir realmente a dar la batalla contra usted, no sé. Pero es que los militares no tienen
esa capacidad. Lo dijo el comandante en jefe del ejército. En el O sea, COSENA. en la famoso. COSENA, él fue el que dijo, nosotros no estamos para esto. Nosotros no sabemos de esto. Entonces, yo por eso vuelvo sobre el punto. Lo que uno espera de los líderes es que lideren, no que se sumen, no que se conviertan en parte de la histeria colectiva, sino que justamente digan, mire, esa medida no va a ser efectiva. A lo mejor se pueden poner más retenes móviles, más filtros No, con porque lo que se carabineros. instala en estos días es que nada de lo que se ha hecho es efectivo. ¿ya? Claro. O sea, Pero es que eso no es correcto. Ya. Por eso Entonces no digo, puedes o sea, poner más de lo mismo. un fin de semana- Esa es la Exacto. sensación. Está bien, claro. porque no es correcto, porque tú no puedes analizar una política pública por un fin de semana. No le quiero quitar gravedad, pero tú tienes que analizar la tendencia. Y la tendencia venía a la baja en términos de tasa de homicidio. Que, ojo, tampoco es el único indicador. Porque así como yo trato de decir lo que vi y lo que creo que va a venir, es el crimen organizado aprende, ¿sí? Y dice, ok, ¿qué es lo que le preocupa a las autoridades? La tasa por homicidio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desaparecer los cuerpos para que no aparezcan los homicidios. Porque generalmente las disputas se producen efectivamente entre bandas. Entonces, en lugar de matar y dejar a un tipo en señal, porque eso es lo que hacen, entonces lo tomo, en México dicen, lo levanto, lo secuestro y lo desaparezco. ¿Para qué? Porque sigo con la disputa Para- territorial. y Sigo con para disputa que la con el policía otro. no me Y persiga. para que la tasa de homicidios no sea tan alta. Empieza a desaparecer gente y, no sé, si yo soy parte de una banda de crimen organizado y me desaparecen, yo no voy a ir a denunciar. Después, claro, en México la situación es tan grave que se aumentan los números. Pero generalmente lo que ocurre es que ya dejas de dejar los cuerpos para que no siga la tasa. Y eso no se registra como homicidio. ¿Me entiendes? Entonces, Ahora, estamos conversando yo creo con, que eso es lo que puede pasar acá. con el abogado Francisco Cox, y además experto en temas de crimen organizado, sobre todo en Latinoamérica, no solamente en nuestro país. Pero, Francisco, cuando tú dices, y efectivamente es lo que contestan, ya no están contestando las autoridades, pero hace la semana pasada uno preguntaba por el tema de los homicidios, porque además cuando ocurren estas cosas, estos hechos donde mueren 4 y después mueren 5, la sensación, o sea, la autoridad contestando es que las cifras han ido bajando. No Nadie la satisface. puede creer porque Por no supuesto. se condice con la sensación ambiente, ¿cierto? Por supuesto Cuando que sí. mueren 15 y algunos contabilizan 18 personas en 4 días, en 3 días, es imposible hacerles creer que la tendencia del homicidio va a la baja. Y las cifras, efectivamente, como tú dices, había una tendencia a la baja, como que se había quebrado la tendencia al alza, pero igual estábamos situándonos en una tasa que para Chile es alta, o sea, saltamos de 3 y tanto a 6. Y lo que pasa es que... ¿Tú sabes cuánto tiene Honduras? Sí, altísimo. 27. Sí, y México también. No, sí, está Por eso bien, te digo, pero nos tenemos que comparar con nosotros mismos, ¿o no? Nos tenemos que comparar, sin Por duda. cómo ha empeorado la situación. Sí, pero es que por eso te digo que si ¿O nosotros... nos quedamos tranquilos con que seguimos No, siendo no, uno de no. los países más El- tranquilos de el Latinoamérica? país más seguro de América Latina. Ya, pero América Latina es el continente más violento. Sin duda. Pero vivimos en América Latina. Ese es nuestro contexto, ese es nuestro Esa es nuestra vecindario. realidad. O sea, esa es No, la no realidad. vivimos en Holanda. Exactamente. Entonces, eso es parte de también tener un test de realidad. Y en ese sentido, yo siento, y perdón, a mí me parece que yo me sentí muy como satisfecho de escuchar a la ministra Toá y al presidente cuando te dicen la experiencia comparada, y ahora mira la experiencia latinoamericana, no nos enseña que es bueno meter a los militares. Me parece que es un acto de racionalidad y un acto de conducción. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Fortalecemos la policía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fortalecemos la inteligencia, la agencia de inteligencia, fortalecemos... Ahora, eso es parte. Lo que yo sigo echando de menos, y por eso digo, yo siempre repito lo mismo, y no sé por qué me invitan, es qué pasa con la cooptación. Policial. Policial, municipal, de autoridades. O sea, eso sí o sí está pasando. Eso sí o sí hay contacto en las comisarías, sí o sí. O sea, lo vimos, que se saltaron la cooptación. O sea, en el barrio Meis, toldos azules que se habían logrado, 13 carabineros, ellos eran
el crimen organizado de esa zona, que pasaban a coimear, a pedir las cuotas de seguridad, es lo que hace el Tren de Aragua, pide extorsión. Eso yo sigo viéndolo fuera de la discusión. Y si uno no pone eso en la discusión, no está viendo el problema completo. Porque efectivamente después, cuando tú metes autoridades, cuando metes policía a esta zona y crees que tienes un punto ciego, que no estás viendo, oye, me los pueden cooptar, ¿qué medidas hago para que no me coopten? O por lo menos para tener inteligencia cruzada para justamente fiscalizar unos a otros de que en el fondo no haya corrupción entre las autoridades. Francisco Cox, abogado, conversando acá en Pauta de Análisis. Si el tema de la cooptación y también como del avance territorial son temas como muy angulares del crimen organizado, así operan. Y la extorsión es probablemente uno de los delitos que viene al alza en toda la región. Pero frente a una ciudadanía que tiene mucho temor, que siente que en la plaza pueden haber 4 jóvenes, hay que ver si realmente tenían que ver con ajuste de cuenta o se equivocaron, que también es una tesis que da vuelta, que no puede estar en la plaza como viviendo esa adolescencia que todos vivimos, ¿no? Que una fiesta en Lampa, en un lugar que se supone que es, comillas, tranquilo, termina con 5 personas acribilladas. Esa sensación de la ciudadanía también requiere, insisto con esto, señales que te hagan sentir que estás medianamente protegido y que no es que el crimen organizado ya pasó por encima de la institucionalidad, de las policías, de los gobiernos, y que la discusión política queda como en una cápsula, pero no en la realidad ciudadana. Hay mucho temor de la ciudadanía y la sensación de que, oye, nos estamos convirtiendo en México. Bueno, de partida estamos muy lejos de México, estamos muy lejos de lo que fue Colombia de los 90, o sea, estamos muy lejos de todo eso para que también haya una cuota y de realidad. Sin duda, y efectivamente hay que tomar estas medidas. Pero lo que no puede ocurrir es que la medida, que el remedio sea peor que la enfermedad, ¿no es cierto? Si nosotros vamos por el camino de la militarización, esto va a ser peor. Y aprovecho de pasar un aviso. Nosotros el 20 de agosto, la oficina mía y la Universidad Diego Portales tienen un seminario donde traemos gente de México, de Colombia y de Paraguay, justamente para hablar de la experiencia de la militarización de la seguridad pública en esos países. Entonces, ya ha sido una mala experiencia. Y que lo decía el presidente Boric ayer, creo que lo dijo, ¿no? Sí. Sí, no, yo celebré. Y no que uno sea así como, no. Y lo tengo que decir, lo patético, lo frustrante que es ver la disputa política pequeña en un tema como este. Pidiendo renuncias de todo el equipo. Pidiendo renuncias, acusaciones constitucionales. Bueno, esos son los como más extremos, esos ya, están solitos. Pero en lugar, o sea, yo pensaba, yo decía, esto es como si frente a la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de Bolivia empezáramos a pelear entre nosotros para... Yo no entiendo por qué no se ponen de acuerdo en serio y no tratar de pensar en la campaña presidencial, en la de alcalde. Las municipalidades tienen una cantidad de información. Esto es lo que yo siempre he sabido. Tienen mucha información. Esa información se debiese estar compartiendo y entregando a la agencia de inteligencia para que la procese. El que fue, digamos, Rodrigo Delgado, que fue ministro del Interior, cierto, que estuvo en la mañana aquí en Primera Pauta, dijo que tenemos buena inteligencia, pero que está desorganizada, que no está coordinada. Tú has hablado un par de veces del tema de la inteligencia. Por ahí debiera ir, digamos, si hay una medida que tomar o una... digamos, tuerca que apretar, debiera ir por ahí, por la inteligencia? Yo creo que son muchos factores que se necesitan. Una parte, un fortalecimiento fuerte de algo que probablemente mucha gente no va a estar de acuerdo, que es la colaboración eficaz. O sea, que efectivamente entremos a infiltrar a estos grupos, que saquemos a gente que nos den información de cómo funcionan, cuáles son su área de influencia. Y eso se hace con inteligencia o bien se hace desde la fiscalía. Testigos protegidos. Testigos protegidos. ¿Han habido problemas también con los testigos protegidos acá? Es que ese es otro tema. O sea, yo creo que también eso requiere un fortalecimiento fundamental. O sea, la necesidad de proteger testigos y en eso me parece que el Ministerio Público, dada la experiencia, más bien fue una especie como de unidad que apoyaba a la víctima como en unas cosas como de acompañamiento más que de lógica de crimen organizado, de protección real, sacarlo, darle una identidad. Incluso en países
como México, como incluso Guatemala, sacan a la gente del país porque necesitan y los reubican, y en eso se llegan a acuerdos. Yo creo que también, a mí me pareció una buena noticia ver el interés de Estados Unidos sobre el Tren de Aragua. ¿Por qué? Porque la extradición también es una estrategia política que se puede usar. O sea, tú empiezas a tomar detenidos y justamente una cosa es estar en Colina 1 y otra es extraditarte a Estados Unidos, y eso es una cosa que yo creo que debiese ser parte de la política. Pero se tiene que pensar, insisto, racionalmente. También, y perdón que me meta, aunque no me han preguntado, pero lo del secreto bancario sí me parece súper relevante, fortalecerlo y todo, pero la unidad de análisis financiero tiene 81 funcionarios. O sea, está bien, todos Se tenemos estas necesita como... reforzar antes de Pongamos- tener más... necesitamos más funcionarios, dices tú. Necesitamos más funcionarios, necesitamos más capacidad, necesitamos que no sé, la ingeniería aplicada de la Universidad de Chile haga la inteligencia artificial para... Yo sé que se nos acabó el eso. tiempo, pero probablemente las medidas, porque van a haber más medidas Sí, anunciadas y lo más anunciadas hoy probable día. que sean hoy día. Y van a tener, según mi reporteo, digamos que alguna relación van a tener con con cárceles. O sea, digamos, porque ya no hemos dicho que hay que construir cárceles, que hay algunas en proceso, lo ha dicho el ministro Cordero, pero como, ok, hagamos una y hagámosla ya, y segregación y especial cárcel para crimen organizado. ¿Te hace sentido ese tipo de medidas? Sí, me parece sí. O sea, obviamente que hay que usar la cárcel. Hay que usar la cárcel de todas maneras, pero también tenemos que agarrar la experiencia comparada. ¿Dónde surge el Tren de Aragua? En una cárcel. ¿Dónde surge el PCC? En una cárcel. O sea, si vamos a tener cárceles, tenemos que también tener cárceles adecuadas, segregadas. Para que como no dices sea tú, la oficina de complementarias, trabajo de y que no los sea- del crimen exactamente. organizado. Francisco Cox, abogado, gracias por estar aquí en Pauta Análisis. Un gustazo, gracias por el esfuerzo de estar aquí también, pero valía la pena porque nuestra Conison también está de cumpleaños. Es un Así que regalo de cumpleaños. Es un regalo de cumpleaños. Gracias. Muchísimas gracias.